Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver una forma para reducir el consumo de mi aire acondicionado sin tener tantos conocimientos técnicos. Bien, en este caso vamos a hacer el análisis con un aire acondicionado tipo convencional, no inverter. Muy bien, en este caso por lo general cuando se compra uno de estos equipos y se va a utilizar, en este caso vamos a hacer un análisis de 10 horas de uso tipo nocturno. En este caso vean donde se coloca la temperatura del set point, aquí está en 16 grados y aquí la tenemos en 16 grados. En este caso la temperatura del set point me va a indicar la temperatura a la cual el compresor se va a apagar, ya teniendo en cuenta que la temperatura ambiente en este caso tendría que llegar a 16 grados. Como ven, una temperatura bastante baja. Entonces cuando el equipo comienza a operar, vamos a suponer que en este caso tenemos unos 32 grados y comenzamos a encenderlo como estamos aquí, él va a trabajar continuamente durante cierto tiempo como estamos viendo aquí. Véanlo. Y comienza a bajar la temperatura. Correcto. Cuando alcanza esa temperatura, en este caso programada de 16 grados, entonces el equipo apaga el compresor, como estamos viendo aquí, y queda con un consumo bastante mínimo que corresponde a lo que es la tarjeta electrónica y el ventilador de la unidad interna, como estamos viendo acá. Entonces, vemos que en ese momento cuando el equipo apaga, estamos en 16, la temperatura del recinto comienza a subir nuevamente. Aproximadamente en 2 grados por encima de esta temperatura de set point, estamos hablando aproximadamente 18, simplemente el compresor vuelve nuevamente a operar. Entonces vamos a ver la curva aquí, vean aquí, nuevamente comienza a operar durante un cierto tiempo y en ese cierto tiempo vuelve a bajar la temperatura a los 16 grados o a la de set point y nuevamente se apaga y comienza este ciclo de encendido y apagado intermitente. En este caso vamos a tener en cuenta que el equipo va a tener un descanso de unos media hora y va a operar una hora nuevamente en ese sistema de ciclaje que está por aquí, y aquí estamos manteniendo la temperatura alrededor de unos 16 grados promedio. Bien, entonces vamos a analizar cómo es nuestro consumo aquí. El consumo del equipo está aquí en las áreas que están debajo de las líneas o las curvas. Veanlo aquí. Entonces en este caso, ¿dónde está la parte del mayor consumo? Cuando se enciende el equipo. Vean que cuando se enciende el equipo, toda la energía que gasta ya en reducir, que teníamos unos 34 a los 16. En este caso vamos a tener en cuenta que este equipo trabajó 7 horas continuas y por tanto tiene un consumo de 7 kilovatios hora, teniendo en cuenta que su consumo eléctrico sea de 1 kilowatt. Después, en los momentos en los cuales voy a sostener la temperatura, que voy a trabajar en este caso, descanso media hora y trabajo una hora, en este caso el consumo es de 1 kilovatio hora aquí y aquí. Entonces para un total de 9 kilovatios hora, haciendo un análisis para este equipo. Muy bien, entonces tenemos en cuenta cómo es mi consumo para poder entender cómo vamos a ahorrar. A partir de este momento vamos a analizar lo que es el concepto de la sensación térmica, que es el fundamento en el cual nos vamos a basar para nuestro proceso. Entonces recuerde que la sensación térmica es la reacción que tiene el cuerpo humano, ojo, el cuerpo humano, o sea que la sensación térmica es del ser humano, ante una combinación de factores ambientales y fisiológicos que influyen en cómo percibimos el calor o el frío de nuestro entorno. Entre los parámetros a tener en cuenta para poder determinar esa sensación térmica está la temperatura seca o bulbo seco, la temperatura radiante media, en este caso que es la temperatura promedio de las superficies circundantes, humedad relativa del aire, velocidad del viento, y también se consideran condiciones muy específicas de la persona, como por ejemplo el índice metabólico. Ya sabemos que nuestro metabolismo es diferente y que las personas percibimos el frío y el calor de una forma diferente a la de los demás. También el índice de indumento, aislamiento proporcionado por la ropa, calzado que lleva puesto, y también la actividad física a la cual estamos desarrollando. Entonces vean que es un concepto muy personal y que hay que tener en cuenta a la hora de tener o percibir las condiciones de frío o calor del entorno. Bien, en este caso tenemos aquí una tabla psicométrica donde vamos a partir de una condición inicial. Por ejemplo, tenemos una temperatura de bulbo seco de 35 grados Celsius, una humedad relativa del 70% y un viento estático. Entonces ese punto está ubicado aquí y tenemos una entalpía específica de 100. Ahora vamos a preguntarnos en cuál situación el cuerpo perderá más calor. Recuerden que la sensación del frío es una sensación de pérdida de calor. Entonces vamos a ver en cuál de estas situaciones vamos a tener esa mayor pérdida de calor.
En una situación donde yo tengo la condición ambiental que vimos la vez pasada, que analizamos ahora mismo acá, con viento estático, o en esta situación donde tenemos la misma condición ambiental, pero ya tenemos un ventilador aquí que me va a hacer un flujo de aire o con cierta velocidad. Entonces en este caso obviamente pienso que ustedes van a responder que esta es la respuesta correcta, donde tengo el ventilador y tengo viento con velocidad. Entonces vamos a explicar cuál es la razón por la cual esto sucede. Bien, en este caso, obviamente, al tener el aire una mayor velocidad, pues también se posee un mayor flujo másico del mismo, lo que le permite poseer una mayor capacidad de absorción de calor. Por tanto, facilita la pérdida de calor del cuerpo humano, permitiendo que se refrigere o refresque en comparación con vientos estáticos o sin velocidad. Por esa razón, cuando uno se quiere refrescarse, coloca el ventilador a una velocidad, y si quiere una mayor sensación de esa frescura, pues obviamente le aumenta la velocidad al ventilador. Entonces esta es la razón, como acabamos de explicar anteriormente. Bien, para confirmar lo que hemos estado hablando aquí tenemos una tabla, hemos obtenido en la internet, donde tenemos la temperatura del aire, mirenlo aquí, desde 20 a 34, y tenemos el efecto, ¿cierto?, del viento sobre esa temperatura. Entonces vamos a analizar un caso aquí. Vamos a suponer que nosotros tenemos una temperatura de ambiente de 28, pero estoy en unas condiciones de viento menor a 12.5 km por hora. Aquí tenemos diferenciales 0, o sea que voy a sentir lo mismo con el viento estático que con un viento menor a 12.5 km por hora. Pero cuando ese viento se incrementa su velocidad entre aquí 12.5 y 21.5, significa que tengo un diferencial de menos 1. O sea que en pocas palabras, el aire va a tener 28 grados Celsius, pero yo voy a sentir ese aire como si estuviese en 27 grados Celsius, porque le resto el 1 que tenemos aquí, negativo. Bien, ahora si yo estoy con 28 grados de temperatura ambiente, pero me enfrento a un viento de esa misma categoría o de esa misma temperatura que sea superior a los 50 km por hora, voy a tener aquí un menos 3. ¿Qué significa ese menos 3? Que yo voy a sentir ese ambiente como si estuviese en 25 grados Celsius. O sea, a ese 28 le quito el menos 3 y mi cuerpo va a sentir como si estuviese en un viento, un ambiente de 25 grados Celsius. Entonces, eso es lo que significa este negativo. O sea que a mayor velocidad, como yo veo aquí, menor es la sensación de temperatura que mi cuerpo tiene sobre ese ambiente. Entonces, muy bien que tengamos en cuenta esta tabla para que podamos seguir nuestro análisis. Ahora vamos a analizar el efecto de las humedades relativas en el ambiente, en mi confort o en la forma en que yo pierdo calor en el ser humano. En este caso tenemos dos situaciones. Una condición ambiental 1, aquí 35 grados Celsius, bueno, aquí temperatura de polvo seco, con una humedad relativa del 90%. Estamos en este punto 1. Aquí tenemos valores de su entalpía. Y tenemos una condición 2, donde tengo la misma temperatura de bulbo seco 35, pero una humedad relativa de 20%, como tenemos aquí. Perfecto, con una entalpía de 53. Entonces vamos a nuevamente la misma situación en la cual analizamos anteriormente, pero en este caso vamos a tener en cuenta las humedades relativas del ambiente. Entonces, si mi temperatura corporal es de 37 grados Celsius, ¿dónde voy a perder más calor? Si en un ambiente que tenga una humedad relativa alta, en este caso 90%, o en un ambiente con una humedad relativa baja del 20%. Bien, yo estoy seguro que ustedes van a responder que en la condición ambiental 2, donde tengo una humedad relativa del 20%, que es una humedad relativa baja. Entonces vamos a ver las razones de esta situación. Entonces, obviamente, al tener el aire una menor humedad relativa, en este caso phi, también posee una menor humedad absoluta, W, y por ende un valor menor de entalpía específica. Entonces, ¿qué me permite esas humedades bajas? Permite poseer una mayor capacidad de absorción de vapor de agua. Entonces, por tanto, se facilita la evaporación del sudor del cuerpo humano, incrementando su refrigeración aquí, o que se refresque, en comparación cuando no se evapora el sudor.
A mayor evaporación del sudor, mayor es la pérdida de calor del cuerpo humano y mayor es la sensación de frío o de esa frescura que tenemos nosotros en el cuerpo humano. Entonces ya sabemos, por esa razón, cuando estamos en zonas con alta humedad, entonces la gente se siente como sofocada, pues justamente por la razón, porque simplemente el sudor no alcanza a hacer el acto de evaporación. Recuerden que en la evaporación es donde se absorbe la mayor cantidad de calor. Entonces esta es la razón cuando nosotros tenemos esa sensación debido a las diferentes humedades del ambiente. Entonces aquí también tenemos una tabla, veanlo aquí, en esta tabla también tomado de internet, donde tenemos ciertas temperaturas ambientes y vemos cómo es el efecto. En este caso no tenemos los diferenciales, sino tenemos valor de la temperatura que nuestro cuerpo tendría la sensación de sentir. Por ejemplo, si yo estoy en 30 grados, ¿cierto? Y yo tengo una humedad relativa de 0, aquí estaría sintiendo un equivalente a una temperatura de 27 grados Celsius. Vean la diferencia, casi cuánto, en este caso unos 5 grados. Pero vean lo que pasa cuando tengo alta temperatura, alta humedad. Mira, a medida que la humedad comienza a subir, simplemente la sensación de temperatura comienza a subir, veanlo aquí. Entonces, si yo tengo unos 30% de humedad, yo voy a sentir como si tuviese un ambiente con 31 grados. Sigamos aquí. Si la humedad es del 70% en zonas ribereñas con 32, voy a sentir aquí como una temperatura de 40 grados. Mírenlo aquí. Entonces eso es lo que quiero que ustedes comprendan, que también la humedad alta hace también que el cuerpo humano sienta, en este caso aquí, como una mayor temperatura. Entonces vean que en estas tablas siempre nos están previniendo de los riesgos mínimos de la hidratación y de los golpes de calor, dependiendo el porcentaje de humedad relativa que se encuentra en el ambiente y obviamente dependiendo de la temperatura del ambiente. Bien, entonces en este caso vamos a empezar con nuestra solución. Entonces si yo quiero reducir el consumo de mi aire acondicionado, aquí vamos a aplicar esta opción con base en lo que hemos visto. Entonces lo que debemos hacer en este caso es, vamos a instalar un ventilador de techo, en este caso, si ya lo tiene pues fabuloso, o su defecto un ventilador de pedestal de bajo consumo. Por lo general estamos recomendando que esto tiene que ser de menor de unos 100 vatios o 90 vatios, de una buena velocidad, que como estamos viendo por acá. Entonces vamos a ver cómo vamos a aplicar este ventilador. Entonces se van a quedar sorprendidos porque dice, es que yo tengo equipo de aire acondicionado y voy a colocar un ventilador, se me va a aumentar el consumo. Vamos a mostrar que no es así. Entonces lo primero que debemos hacer nosotros con nuestro equipo de aire acondicionado es ajustar el set point o temperatura de apagado del compresor del aire en 28 y mínimo 26 grados Celsius. Entonces, ¿qué les recomiendo? Comience con 28, porque aquí estamos tomando como base lo que es la sensación térmica. Entonces, por esa razón vamos a comenzar con la temperatura que me puede proporcionar a mí el mayor ahorro. A medida que yo siga bajando la temperatura de set point, mi ahorro va a ser mucho menor. Entonces por esa razón dije mínimo en 26. Exactamente, si usted se siente cómodo con esta situación en 28, pues déjala ahí. Y si se siente un poco acalorado, pues podemos bajar el set point de 28, dejarlo en 27 y hacer la misma prueba hasta que yo encuentre mi nivel de conforme o mi nivel de satisfacción. Pero por el momento vamos a comenzar colocando el set point que estaba en 16, vamos a colocarlo en 28. Bien, entonces ¿qué pasa? Cuando nosotros podemos operar el aire, en este caso ya en 28, también podemos operar el ventilador. Puede ser el ventilador de techo, aquí tenemos el ventilador de pedestal. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Aprovechando el efecto de la sensación térmica debido a la velocidad de viento. Entonces, simplemente el ventilador incrementa la velocidad del aire que sale del aire acondicionado. Recuerden que la velocidad del aire que sale del aire acondicionado no tiene una alta velocidad comparada con la que tiene el ventilador. Entonces, con esto simplemente se tendrá una sensación térmica mucho menor. Entonces, en este caso, cuando este aire que sale del ventilador aquí, usted se pone a él o le pega, entonces usted va a tener una sensación térmica mucho menor de estos 28, alrededor de unos 26 o 24 grados Celsius. Por lo tanto, va a tener o va a sentir un confort. Entonces, además de esto, por otro lado,
al tener el equipo de aire acondicionado un set point alto, en este caso 28, va a descansar mayor tiempo y va a trabajar menor tiempo durante la primera etapa de trabajo, y con lo cual vamos a tener un ahorro o consumo de energía que vamos a demostrarlo posteriormente. Entonces este es el efecto. Si usted quiere, haga usted la prueba, por ejemplo, colóquese directamente sobre el flujo que saca el aire acondicionado, que por lo general es bajo, y después coloque el ventilador y se coloca al frente de ese aire que sale del ventilador, que es succionado de aquí del aire acondicionado, y usted va a sentir una diferencia. Entonces usted está experimentando una sensación térmica mucho menor. Bien, ahora vamos a hacer el análisis con esta nueva condición. Hay que tener en cuenta que el set point en este caso está en 28. Muy bien, entonces vamos a partir ahora nuevamente a analizar el consumo. Entonces, cuando nosotros comenzamos el equipo, vamos a tener en cuenta que en el primer ciclo de trabajo vamos a encontrarnos con esta línea de consumo. Veanlo aquí. Vean que la línea de consumo es menor, por lo general de un 30 a un 40%, que cuando tengo el set point en mínimo. En este caso va a trabajar aproximadamente 2 horas. Entonces, ¿por qué ocurre esta condición? Simplemente porque comienzo a trabajar con una temperatura ambiente de 32 grados, pero mi set point ahora es de 28. Cuando llegue a los 28, el compresor va a ser este apagado que tenemos aquí. Vean que trabajamos menos tiempo el equipo para llegar a la temperatura de set point. Muy bien. A partir de este momento, ¿qué va a suceder? El equipo va a hacer nuevamente el ciclaje para mantener la temperatura en unos 28. Entonces vamos a experimentar esto que tenemos aquí. Hay que tener en cuenta unas observaciones. En primer momento, aquí yo estoy asumiendo que va a descansar 30 minutos y va a trabajar 1 hora como en el ciclo anterior. Entonces, aclaremos una situación. En este caso, el tiempo de descanso del equipo con esta situación, con un set point alto, va a ser mucho mayor que cuando tengo el set point mínimo. ¿Cuál es la razón? Simple. Si yo coloco el equipo con un set point de 16 grados, entonces ¿qué va a pasar? Cuando el equipo se apague, voy a tener en el recinto 16 grados y en el ambiente o la parte exterior 32. El diferencial de temperatura es súper alto. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Que más calor del ambiente se va a reflejar o va a entrar al recinto y va a subir la temperatura del recinto de una manera mucho más rápida. Pero cuando yo tengo, en este caso, temperatura de recinto 28 y la temperatura ambiente está en 32, tengo un diferencial de 4 mucho menor. Entonces, ¿qué pasa? Menos calor del ambiente se va a transmitir al interior, y por esa razón el tiempo de descanso en esta situación va a ser mucho mayor. Pero en este caso estamos castigando aquí al equipito, ¿sí? Castigándolo entre comillas, diciendo que va a descansar la misma media hora y va a trabajar la misma hora. Hay que tener en cuenta que otra situación también. Aquí, cuando yo estoy trabajando, voy a bajar 2 grados, pero una situación mucho más alta o diferente que la con 16. Entonces aquí también vamos a tener una influencia de un trabajo un poco menor, pero entonces vamos a simular que estamos descansando y trabajando la misma cantidad de horas. Por tanto, a continuación aquí tengo mis áreas de potencia o de consumo. Miremoslo aquí y vamos a analizar acá. Vean ahora que aquí en esta área, que es la que me hace mayor consumo, y ahora tengo 2 kilovatios hora. Recuerden que aquí la energía es potencia entre las horas, y estos descansos son de 1 kilowatt hora, 1 kilowatt hora, y aquí como estamos observando, si sumamos todos estos consumos me va a dar alrededor de 7 kilovatios hora. Perfecto. Ahora, pero no nos hagamos tantos cálculos alegres. Recuerden que este es el consumo del aire. Hay que tener en cuenta el consumo de mi ventilador también. Entonces vamos a colocarlo aquí. Recordemos que ese ventilador habíamos hecho la recomendación que fuese de 90 vatios o menor, o de 100 vatios o menor la potencia para tener un consumo bajo. Pero ese ventilador va a tener el siguiente consumo. Aquí lo tenemos. Y va a estar constante durante estas 10 horas de análisis. Bien, él no se va a apagar, va a operar todo el tiempo. Entonces en este caso tomamos uno de 80 vatios, y por tanto esos 80 vatios me van a dar en 10 horas un consumo de 0.8 kilovatios hora, lo cual hay que adicionar al consumo del aire. Entonces si yo lo sumo, vean lo que tengo aquí, un consumo de 7.8 kilovatios hora comparado con los 9 cuando no utilizaba el ventilador y colocaba el set point en 16.
Entonces, ¿qué pasa allí? Vean que ya yo tengo un ahorro. Hay que aclarar algo. Mientras más consumo eléctrico tenga mi equipo, simplemente este ahorro va a ser mucho mayor. Hay que tener en cuenta eso. Muy bien, con la misma situación. Entonces vamos a ver nuestro análisis. Entonces aquí mi ahorro estimado prácticamente para este equipo es de 1.2 kWh por día. Dice es poquito, pero vean, por mes cuánto me da: 36 kWh, y por año 432 kWh. Hay que tener en cuenta que en mi país aproximadamente el valor del kilovatio hora está en 1.100 pesos. Entonces voy a redondearlo a 1.000, y si ese valor es de 1.000, vean lo que me estoy ahorrando por mes: 36.000 pesos por equipo, ¿cierto? Este valor puede ser mucho más. ¿Por qué? Porque depende del equipo, depende de la potencia, etcétera. Y si yo tengo un equipo inverter, obviamente este ahorro va a ser mucho mayor, porque este análisis está con base en un equipo convencional. Y obviamente al año, ¿cuánto voy a tener de ahorro? Alrededor de 432 kilovatios horas, multiplicándolo por 1.000 te da 432.000 pesos, aproximadamente un 40% del valor de un equipo nuevo por año, solamente con hacer este ajuste que tenemos acá. Entonces esta es la conclusión, y tenemos en la fundamentación de dónde estamos obteniendo eso. Obviamente tenemos que tener en cuenta ciertas aclaraciones para que esto funcione. En primer lugar, estamos trabajando con 28 de set point. Si usted lo baja a 27, obviamente ya vamos a tener un menor ahorro, y si lo vamos a 26, pues un menor ahorro, solamente que va a ser mucho menor, pero se va a obtener. Entonces por esa razón le digo, comience con 28, y lo mínimo que usted puede dejar esta temperatura de set point es 26, trabajando con ventilador. Bien, la segunda recomendación es que antes de hacer esto hay que hacer mantenimiento a nuestro equipo, hacerle limpieza a los filtros, a la unidad condensadora, justamente para optimizar su rendimiento, y hacerle ese mantenimiento con el ciclo periódico dependiendo donde usted esté ubicado. Entonces, para que ustedes vean que hay una manera fácil de ahorrar, sin tantos conocimientos técnicos, sin desarmar el equipo, solamente teniendo en cuenta hacer los mantenimientos periódicos y utilizar la ventilación. Actualmente se están haciendo, estamos recorriendo nuevamente a bajar la capacidad del equipo y aumentar la capacidad de ventilación, utilizando varios tipos de ventiladores de techo y otros sistemas, sin tener en cuenta unos sistemas evaporativos que veremos en otro video. Bien, muchas gracias por la observación de este video, y nos vemos en otro. No olvidar su like si les gustó el mismo.